Hoy retomamos estos encuentros que por razones de índole personal tuve que dejarlo, pero le anuncio que empezamos los encuentros semanales de el capitalismo salvaje. Entonces, para hacer un puente entre lo que hemos visto hasta ahora y que ya empalme con lo que vamos a seguir diciendo, vamos a hacer un repaso más importante hoy, dado los acontecimientos de nuestra patria, las cosas que ha padecido, y que tenemos que hacernos cargo de las fallas que pudo haber sido no solamente de los políticos profesionales o los militantes, en nuestra actitud ante esta nueva elección, si fue de desentendimiento o que nuestro mundo de relaciones nos vio como algo que decir ya no vale la pena. Bueno, cada uno de nosotros hemos aportado un granito para que esto pasara, ¿no? Entonces, el problema radica en esto. ¿Qué es el capitalismo? Hay una frase muy repetida, yo también la he usado muchas veces, que en un debate entre Clinton y Bush padre, Bush está haciendo una crítica al gobierno de Clinton, ¿no? Y dice, porque pasó esto, y para el que no conozca los personajes, Clinton era un presidente con una formación más pulida. Bush padre, que venía de ser el jefe de la CIA, mucho más tosco, ¿no? Entonces Clinton se da vuelta y le dice, es el capitalismo, estúpido. Quiere decir, todo eso que vos estás criticando como parte de mi gobierno es nada más que cumplir con las reglas del capitalismo. Por eso el problema del capitalismo, creo que para una porción importante de la gente, eso que yo aprendí a llamar el ciudadano de a pie, no está claro qué es el capitalismo. Porque podríamos decir que Perón era capitalista, defendía el capital, y esto no hay que escandalizarse. El problema es qué capital y en qué condiciones, ¿no? Sobre todo, esto está hoy muy borroneado cuando aparece que el que se dice capitalista en realidad es un libertario. Y esta confusión de ser capitalista o ser libertario o ser ambas cosas ha enturbiado mucho el ambiente político, sobre todo digo político en el sentido de lo que hablamos todos cotidianamente, en qué lado estamos, y el mismo Milei se encarga de enturbiar esto, ¿no? Entonces, que capitalismo y libertarismo son sinónimos no es cierto. Entonces, ¿qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema que comienza a tener un ordenamiento teórico con Adam Smith, lo que se dice el padre de la economía. Y hago una acotación teórica. La economía viene del griego que es oikonomos, que están haciendo referencia, oikos el hogar, nomos son normas o reglas. Teniendo en cuenta que para la Atenas del siglo V a.C., la casa no era el departamento de dos ambientes,
era donde vivía toda la familia, donde se cocinaba, donde se producía gran parte de la huerta, de lo que se comía. Entonces, era lo que Aristóteles quiere decir, normas para el ordenamiento de un hogar mucho más amplio en funciones y en componentes para hacer la armonía de esa familia que se iba a reflejar después en la armonía de la polis. Hogares bien administrados, palabra que no existía en aquella época, esos hogares bien administrados generaban un pueblo feliz. Palabras de Aristóteles. La política es la ciencia que procura la felicidad del pueblo. Estamos hablando de hace casi 30 siglos atrás. Entonces, cuando después del descubrimiento de América y la expansión que se genera en la Europa, sobre todo en el Reino Unido, que es el que domina los mares, de una demanda de bienes que exceden muchísimo lo que podía tener la Europa central de ese momento. Esa presión por un aumento de la producción lleva al Reino Unido y a los investigadores del Reino Unido a provocar una investigación sobre cómo se puede tecnificar la producción. Y aparece la máquina como una novedad. Esto se da entre el 1750 y el 1800 en lo que se llamó la Revolución Industrial Inglesa, que va a después tener la continuación hasta el 1870, ¿no? Bien. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando Adam Smith introduce el concepto de mercado, el mercado de Adam Smith es similar a lo que pudiéramos decir, a ver, voy a dar un ejemplo para gente de mi generación. Las ferias que había en las calles que se iban trasladando de un lugar al otro, hoy es un gran supermercado, pero que en aquella época, en mi niñez y adolescencia, se iba a comprar a la feria. Al punto que, dice Porín, grita, mi honra y honor pisoteado en la feria. Es decir, en ese lugar en que se encontraban todas las personas y hablaban del barrio y de todas esas cosas que estaban hablando de esa relación que él había incorporado de una mujer que hacía la vida, como se decía antes, ¿no? Entonces, lo que hay que aclarar que cuando esta economía, palabra que empieza a utilizar Adam Smith, es en realidad las reglas del mercado, el mercado es el mercado de la demanda y oferta, pero una demanda y oferta cara a cara. Por eso Smith dice en una de sus reflexiones, no es la virtud del demandante la que hará que el carnicero me ofrezca su mejor producto, sino su necesidad de retenerme como un demandante de lo que él vende. Es decir, el cara a cara de la oferta y la demanda es en esa feria de los que digo, podría preguntarle a las abuelas que se acuerdan de las ferias, ese es el mercado. Entonces, ese mercado tiene ofertas y demandas que están expuestas en esos puestos en que la ama de casa iba caminando diciendo, este frutero tiene a tanto esto, aquel lo tiene a tal precio, y decía, bueno, compro este que tiene a tal precio. Y ese trataba de retenerme como comprador
diciéndome, sí, pero además le puedo ofrecer la banana a tal precio. Es decir, era una cosa casi barrial. Cuando el liberalismo empieza a tomar vuelo, se empieza a hablar del mercado y se lo teoriza como el juego de la oferta y la demanda. Pero el mercado se convierte en una expresión abstracta, porque la oferta está dispersa ya no solo dentro de países, sino, como hoy podemos ver, en ropa que viene del Asia Menor a precios competitivos, y ese es un mercado abstracto. Ese mercado abstracto deja de regirse por la ley de la oferta y la demanda a partir de comienzos del siglo XX, en que hay una conjunción entre el empresariado productor y el empresariado financista, en que el productor pide un crédito para poder producir más, pero el financista se da cuenta que lo que gana se me escapó la palabra, el interés, ahí está. Lo que el interés ofrece, el productor cuadruplica su ganancia con el dinero del banquero. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Es decir, que esto hace que los banqueros le propongan a las grandes empresas fusionarse, y aparece la sociedad anónima. Y la sociedad anónima ya es anónima para nosotros. Para ellos saben bien claramente, esta empresa está compuesta por tales fulano y mengano, y esta por otra. Pero esa sociedad anónima ya no responde al capitalismo liberal. Por eso, en un libro muy famoso en otra época, de Vladimir Ilich Lenin, de su libro de 1903 o 4, cuyo título era El imperialismo, fase superadora del capitalismo. Es decir, que Lenin está advirtiendo que el capitalismo liberal murió a fines del siglo XIX. Entonces, nos encontramos con que empieza un capitalismo, que es un capitalismo de las grandes empresas, de los grandes conglomerados, de las sociedades anónimas, y un capitalismo al cual la mano de obra que el trabajador negociaba con su patrón pasa a ser una mano anónima que se adquiere en el mercado laboral. Carlos Marx advertía que lo que estaba por suceder es que para que en oferta y demanda de la mano de obra fuera necesaria lo que él llamó el ejército industrial de reserva, es decir, una cantidad de mano de obra desocupada para que en esa situación de debilidad, en la negociación con la patronal, tuviera que aceptar las condiciones que le imponía ese capitalismo que ya no era liberal, era un capitalismo concentrado. Entonces, el problema está en que la teorización de todo eso en la escuela austríaca empezaron a hacer gráficos de doble entrada en que aparecía la demanda y la oferta, y que en un punto estos se encontraban
porque el promedio del valor de la demanda y el problema del valor de la demanda que se acuerda, ¿no? Es decir, este está de acuerdo a vender este precio y este está de acuerdo a comprar este precio. Ese es el punto del precio justo. Pero, ¿cómo denominó el liberalismo a ese precio justo? ¿Quién definía ese precio justo? Y Adam Smith dice la mano de Dios o la mano invisible. ¿Por qué decía la mano invisible? Porque Adam Smith no era un economista, era un pastor protestante escocés que pensaba desde el Antiguo y Nuevo Testamento y el ser lo más justo para la mayor parte. Y cuando encuentra que hay una definición de esos precios estables, que en las ferias decía, sí, el carnicero miraba el de enfrente y decía, anoche baja el asado que aquel lo tiene más caro. Y lo mismo, porque estaba todo a la vista, la oferta y la demanda, ahí sí había un precio que se discutía y se acordaba. Cuando deja de ser un capitalismo liberal para pasar a ser un capital concentrado, esa sociedad ya no es capitalista liberal, es capitalismo concentrado. Y de los 80, 90 en adelante pasa a ser además un capitalismo financierista, porque las empresas en su mayor parte no compran ni venden ni hacen nada. Se compran y venden acciones que suben o bajan según los resultados de los balances. Entonces, con esto voy a cerrar este primer reencuentro para decirles, a partir del próximo encuentro, vamos a empezar a analizar entonces qué es el capitalismo de esta época. Hasta la próxima.